La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Rafael Paz, como dijo Jacqueline, viene del sector privado, estuvo en CONEP, estuvo en competitividad, es ahora miembro del comité, de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Muy buenos días, Rafael. Gracias por aceptar la invitación ya en días que yo sé que son un poco fríos. Ramón, qué placer estar aquí contigo, con Jacqueline. Un saludo a ese público maravilloso del Telematutino. Y de verdad que cada vez que vengo a este espacio me siento contento en familia, sobre todo en esta época de Navidad, que es un momento tan especial para los dominicanos. La tregua. ¿Tú estás de acuerdo con la tregua? Mira, tú sabes que ese llamado a tregua es interesantísimo. Porque ellos sueltan un ramplimazo ayer con un comunicado y entonces inmediatamente llaman a tregua. Ahí voy. Entonces parecería algo conforme a la época, pero si tú ves las dos acciones combinadas, parece que no es sincero. Eso es lo que a mí me parece. Aunque el pueblo dominicano ha estado acostumbrado a tomarse unos días, normalmente quien hacía el llamado a la tregua, ustedes lo recordarán, era el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. ¿Qué falta ha hecho? ¿Qué falta ha hecho el cardenal? Entonces, Rafael, en el sentido de que no hayan mítines, caravanas y eso, pudiera considerarse en cierta forma como una tregua. También pudiéramos darle la interpretación de que los ataques de ambas partes cesen. Pero también en Navidad es costumbre de los partidos políticos instaurados por el Partido Reformista de que comienzan a dar cajitas, de que regalos de Navidad, muñecas, etcétera, hasta cerdo volando llegamos a tener en una ocasión. Dios lo tenga en la gloria. Exactamente. Entonces, en cierta manera, cierta forma, el gobierno que dará cajas y eso, no deja de ser una actividad política, y la oposición que tendrá alguna presencia, también eso es una actividad política. Entonces, yo quisiera entender el concepto de tregua, así como también si ocurre algún tema o alguna decisión que amerite una reacción, porque estemos en Navidad, esa reacción no se debe dejar de producir, porque el país debe continuar. Mira, yo creo que quizás la intención del llamado va conforme a una tradición del país. Sin embargo, las cosas cambiaron. Pero con reglas. ¿En qué consistirá esa tregua? Yo me comprometo a esto y a esto. ¿Tú estás de acuerdo? Porque hay que ver. Por eso digo, la situación cambió. Antes, esa tregua se daba en un contexto donde las elecciones eran en mayo. Nosotros estamos ya en cuentas regresivas para las elecciones de febrero. Y como tú dices, el gobierno desarrolla una acción social que le da ciertas ventajas. Normalmente se entiende que el mes de diciembre es un mes del gobierno para esos temas. Y se da de manera natural un cese de la actividad política porque la naturaleza familiar de la sociedad dominicana hace que todos, de forma automática, nos dediquemos a los temas de nuestras familias y también a atender a nuestra gente. Porque hay una responsabilidad como dirigentes, como líderes comunitarios, como líderes sociales. Ahora, lo importante es que en este tiempo yo hubiera entendido mejor el llamado a tregua si el presidente hiciera una declaración de principio de cosas que ellos no iban a hacer durante estos días. Más que eso, o sea, porque la democracia, la lucha democrática, la conversación pública, no tiene momentos. Imagínate que el gobierno aproveche estos días y trate de colar por debajo de la mesa una situación determinada. Fíjate como ayer, o en esta semana ya aprueban el contrato de Aerodón contra todo lo que mandaba el juego democrático de iniciar una discusión profunda, seria, sobre un tema que ha sido cuestionado por la sociedad. Entonces, ¿qué quiere el gobierno? Aprobar el asunto y que no haya una reacción de la opinión pública, porque el presidente hizo un llamado a tregua. Digo, yo entiendo, todos los amigos televidentes que nos están escuchando posiblemente quieran tranquilidad a partir de este momento. Yo lo quiero para mi familia, pero hay una responsabilidad de cara al país que está por encima del debate de lo que tradicionalmente se considera las discusiones partidistas, porque una tendencia muy peligrosa
que a mí me preocupa de este gobierno es que todas las discusiones de políticas públicas la quieren atribuir a razones partidarias y decir que es politiquería. Hay cosas que no tienen que ver con diferencias de colores, que tienen que ver con el futuro del país. Entonces, esos temas no tienen época, no tienen temporada, y el ejercicio de la responsabilidad del liderazgo implica que uno tenga que sacrificar incluso días de asueto para dedicarse a ello. Rafael, la denuncia que hace el PRM de que los partidos de oposición, es decir, Rescate RD, tienen un plan para desacreditar al gobierno y llaman la atención diciendo que ellos son diferentes, que son transparentes, que actúan y que la oposición no. ¿Qué opinión te merece eso y si eso está fundamentado con algo políticamente hablando? Y dice que hay ataques sistemáticos de la actual gestión que están cargados de falsedades. Mira, yo creo que lo que defiende a una persona, a una organización o a una gestión son sus propias acciones. La oposición puede decir lo que sea, pero si no encuentra asidero en la realidad, el pueblo va a decir, bueno, esto es simplemente un planteamiento demagógico. Aquí el problema que tiene el gobierno no es lo que dice la oposición, es que es lo que la acción del propio gobierno demuestra y los desatinos de muchos funcionarios que han dejado al descubierto que sus planteamientos de campaña en los que pretendían utilizar una especie de superioridad moral son falsos y que la sociedad se ha dado cuenta de que hay mucha gente metiendo la pata y metiendo la mano. Que los miembros de la administración del Partido Revolucionario Moderno no son un grupo de angelitos distintos y traídos de otra galaxia, sino que en poco tiempo todo ese marketing alrededor del tema de la transparencia ha quedado desmontado por sus acciones y quedó desmontado en el caso de Aerodón y que ha quedado demostrado en casos muy sonados, cuestionados por la sociedad dominicana. Y eso no lo inventó la oposición. Pero el presidente como que no apoya eso, porque antes se le preguntaba a otros presidentes, que no va a mencionar sus nombres, y decía, ¿y dónde está la corrupción? Dígame dónde está. Por lo menos Abinader no niega, pero no, como que no es parte de, como que quiere hacer una diferencia. ¿Y dónde están los sometimientos de los 38 casos muy conocidos de esta administración? Hay un ministerio público que él dice que es independiente, que tiene libertad de hacer lo que deba hacer. ¿Y por qué no lo hace? Hay que preguntarle al ministerio público, diría él. Bueno. Rafael, yéndonos ya al tema político. Si los aciertos son tuyos, los desaciertos también. Yéndonos ya a la parte electoral de febrero y de mayo, uno ve que hay una guerra de encuestas que te presentan. Bueno, el propio presidente dijo que él está en 60%. Y hay encuestas que le han dado 55%. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué yo noto en el lado de la fuerza del pueblo y en el lado de la alianza un optimismo? Mira, se dice que el que está arriba no pelea, ¿verdad? Y yo me dediqué a hacer un análisis de la comunicación del gobierno hace unos días y me di cuenta que el 70% de los pronunciamientos que hacen los voceros del PRM y del gobierno son para atacar a Leonel Fernández. Eso, combinado con los resultados de una de las encuestas de mayor credibilidad en la República Dominicana, que es la Greenberg, te dan un mapa situacional. Leonel es el principal peligro en términos electorales que tiene la reelección del presidente Abinader. Pero siempre ha sido así, desde que salió el escenario, desde que se compuso el escenario y que Abinader confirmó que él iba a una reelección. Pero lo que demuestra la gripe, y es algo que cambió el debate político de la República Dominicana, es que la oposición es mayoría en la República Dominicana. 47% de los dominicanos votan las opciones opositoras, 44% vota por la reelección de Luis Abinader. Lo que indica y marca un mapa de ruta. Si la oposición se consolida de cara a una primera vuelta, gana la oposición. Si Leonel es el candidato del bloque, Partido Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana,
y Partido Revolucionario Dominicano con una fórmula apropiada, la oposición gana en primera vuelta. Pero, Y pero Rafael, habría que lograr eso. Y mientras tanto, en el fervor de una campaña, los partidos quieren crecer. Y sería hasta lesivo para el PLD ahora y para el PRD ahora decir que van a apoyar a Leonel como candidato presidencial desde ahora. Mira, No yo sé. creo que lo que es lesivo para los partidos de oposición es la posibilidad Porque no de van una a crecer reelección. y eso lo van a enlentecer y demás, a menos que se hagan otras cosas. Mira, es que yo creo que hay espacio para todo y la manera en cómo se ha construido la alianza así lo demuestra. Fíjate que la alianza ha sido equilibrada en términos municipales. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido su espacio, pero también en la parte congresual. El equilibrio en la selección de la boleta senatorial ha demostrado de que hay un espíritu de respetar los espacios de cada uno, pero al final un proceso electoral se trata de construir una fórmula ganadora. Y lo que han demostrado las mediciones es que quien tiene el favor mayoritario del pueblo en la oposición, por mucho, es el compañero Leonel Fernández. Pero también Entonces, tiene una alta tasa de rechazo. pero mira, si tú supieras que hay dos cosas muy interesantes. Primero, esa tasa de rechazo ha ido reduciéndose de manera significativa. Y segundo, la de Luis Abinader está muy cerca y posiblemente, si tú miras la tendencia de aquí a las elecciones, supera la de Leonel. Por lo cual, dicen por ahí que lo que es igual no es ventaja. Además, Leonel es un presidente que ejerció el liderazgo del país en 3 periodos, 12 años. Luis en 3 años ha logrado acumular una tasa de rechazo que supera y va a superar la de Leonel Fernández. ¿Por qué? Es sencillo, el pueblo lo ha visto. Es que todo lo que simboliza modernidad y desarrollo en la República Dominicana tiene que ver con la visión de Leonel Fernández. Las nuevas generaciones prefieren a Leonel sobre Luis. ¿Por qué? Porque ven el resultado de un trabajo de futuro que se construyó hace años. El Metro de Santo Domingo, que es la principal obra de infraestructura de la República Dominicana, Leonel la desarrolló contra los sectores que tradicionalmente se han opuesto al desarrollo del país, enquistados en ese partido que hoy gobierna. Entonces, ¿qué les ha quedado? Simplemente seguir el modelo de Leonel. Entonces, nosotros ahora, con una nueva generación en la Fuerza del Pueblo, en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido Revolucionario Dominicano, con Leonel liderando el proceso y esa generación también que ha aportado muchos éxitos, vamos a construir un proceso que va a llevar a la República Dominicana a un próximo nivel. Y de eso se va a tratar estas elecciones. Miren lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico. Todos los avances logrados en una década se lo ha llevado este gobierno en términos de las pérdidas. Se lograron reducir las pérdidas técnicas y no técnicas por debajo de un 30%. Hoy están sobre un 42%. ¿Y tú sabes cuánto le cuesta eso al país? Le cuesta casi $1.000 millones. El equivalente técnicamente al subsidio que tiene que inyectar el gobierno. Y eso se deriva en la falta de recursos para proveer servicios esenciales como la salud y la educación de los dominicanos. ¿Cómo es posible? Y lo he dicho en mi campaña, lo vengo diciendo desde el año 2019, que en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que es la que más aporta al fisco, solamente haya un 20% de escuelas públicas. 8 de cada 10 niños tienen que ir obligatoriamente a un centro privado, porque no existe la infraestructura ni el modelo, porque puede sustituirse infraestructura por un voucher, por ejemplo, para que los ciudadanos de esta circunscripción tengamos acceso a una educación pública, gratuita y de calidad como manda la Constitución. Esos son los retos de la República Dominicana de hoy. Y por ineficiencias como la del sector eléctrico, que debió tener pérdidas por debajo de un 20 hoy. ¿Por qué? Porque este gobierno firmó el pacto eléctrico al principio de la gestión, que lo había saboteado al cierre de la gestión anterior. Y ese pacto eléctrico implicaba unos compromisos que este gobierno suscribió y luego no cumplió. Entonces, eso es lo que ha visto el pueblo dominicano. Esas son las acciones que están desacreditando a esta gestión, no lo que diga la oposición. El problema no es que yo lo diga aquí, señor presidente. El problema es que la gente lo ve en la calle, que la gente lo siente en sus bolsillos, que los dominicanos están sufriendo por las ineficiencias en los servicios públicos. ¿O fuimos nosotros los que dejamos deteriorar el servicio de pasaportes? ¿O los que dejamos deteriorar el 911? No fuimos nosotros, no fue lo que dice la oposición.
es lo que hace y lo que no hacen los funcionarios del gobierno, con su ineficiencia, salvo honrosas excepciones. Rafael, vamos a una breve pausa, porque nos quedan pocos minutos y queremos hablar de tu campaña, de las ideas que tú tienes como próximo diputado. Volvemos en unos minutos con Rafael Paz. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Rafael Paz, abogado. Estuvo en el Consejo de Competitividad, también en el CONEP, y actualmente es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y candidato a diputado de la circunscripción número 1. Rafael, tú tienes un trabajo hecho desde 2019 en esta parte, en el Distrito Nacional. Tenía otras aspiraciones en otras posiciones, pero ahora es como diputado. ¿Cómo van esas acciones y cómo ha modificado entonces tu propuesta? Porque una cosa es una diputación y otra cosa es otra posición. Mira, habemos personas que no estamos en política detrás de un cargo particular, sino en la construcción de un espacio político y con el propósito de que nuestras ideas se conviertan en políticas públicas y de que esas políticas públicas se conviertan en transformaciones positivas para la vida de la gente. Esa visión no se altera en función de la coyuntura que te toque vivir. Tiene variaciones en función de la posición que por las circunstancias te corresponda ejercer. Un senador y un diputado tienen las mismas funciones. Al final es un tema de peso electoral de la posición, pero en términos funcionales son las mismas atribuciones, salvo en la designación de 2 o 3 órganos. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas, quien propone la terna para su designación en la Cámara de Diputados y quien designa es el Senado. El Senado confirma a los embajadores y la Cámara de Diputados no lo hace, pero los diputados someten proyectos de ley, tienen facultad de fiscalización y representan a su territorio. En el caso nuestro, nuestra vocación siempre ha sido ser una voz para los capitaleños y una voz para el país. Nosotros hemos venido construyendo un plan para la República Dominicana y para la capital desde hace más de 6 o 7 años. Y ese plan se ha concretado en una propuesta que se denomina Plan Esperanza. Son 7 propuestas para la transformación de la capital y de la República Dominicana. Incluyen 3 proyectos de ley, una propuesta de fiscalización y 3 de representación. Los proyectos de ley, el primero es un proyecto de ley de capitalidad. La capital necesita una nueva gobernanza que le permita gestionar 3 temas sumamente complejos, donde se necesita una gran colaboración entre el gobierno y el ayuntamiento. Para eso hemos propuesto esta ley de capitalidad DN sostenible y competitivo, que implicará nuevos mecanismos para gestionar el tema del tránsito, el tema de la seguridad y lo relativo al drenaje pluvial. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, tomar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, por el cual el gobierno recauda aproximadamente 5.000 millones de pesos, de los cuales el 60% lo pagan los capitaleños, casi 3.000 millones, para que ese flujo sea utilizado para financiar en los próximos 30 años el drenaje pluvial, que tiene un costo, el de la capital, de aproximadamente 1.000 millones de dólares, y el 70% de este impuesto que ya se cobra y que lo distribuye el gobierno en el presupuesto general de la nación, para resolver este problema en alianza público-privada a través de un fideicomiso gestionado o cogestionado por el ayuntamiento, donde también participa el sector privado y el gobierno, y pueda recaudarse esta suma que se necesita, y en un plazo de 8 años tener toda la infraestructura del subsuelo del Distrito Nacional, que incluya el alcantarillado pluvial, el alcantarillado sanitario, el alcantarillado de servicio y el soterramiento de los cables de electricidad, de telefonía y crear ¿Y hay con qué? infraestructura de gas. ¿Hay recursos con qué hacer eso? Vuelvo y te repito, 3.000 millones de pesos que se recaudan anualmente por el IPI, que crecen a un 6% anual, con participación del sector privado, permiten crear una estructura que le va que da para eso. Que da para eso. Que puede financiarse. Y que lo va a financiar. Nosotros hemos hecho los cálculos con los técnicos
correspondientes y aplicando Yo, también yo hago nuestra la experiencia. pregunta porque expertos en la materia han dicho que es hasta mejor mudar la ciudad y no meterse en eso. Pero si se puede, sería lo mejor. Yo estoy convencido de que se puede y he conversado con especialistas en la materia. El problema era que no se había identificado la fuente de financiamiento y que hay que aplicársela de manera permanente. Nosotros hemos previsto esto. Pero además el dinero da para dos cosas más que son importantísimas. Y Ramón y yo conversamos mucho sobre el tema del tránsito. La capital necesita un centro de monitoreo del tránsito y de los espacios públicos que le permita convertir a Santo Domingo, al Distrito Nacional, en una ciudad inteligente, un smart city. Y para eso se necesita un centro de operaciones. El 10% de esos recursos nosotros lo dedicaríamos a financiar ese centro de operaciones. Y el otro 15%... Pero para ver lo mal que está, si no se cumple la ley de tránsito, si no se aplican las sanciones y si no se toma ninguna medida, observar lo mal que está. Pero es que no es un tema de observar, es un tema de coordinar el movimiento. Es que una ciudad tiene que tener una lógica de funcionamiento y no pueden ser 3 DGCET con un radio diciendo, dale para adelante aquí. Sí. Es que no puede ser así, es que eso es la edad de piedra. No, pero tampoco puede ser con las chatarras que hay, tampoco puede ser con los vehículos públicos inservibles, tampoco puede ser que las reglas se aplican un día y mañana no, donde hay falta iluminación, falta señalización, los semáforos no lo dejan funcionar, hay falta muchas cosas para resolver el tránsito. ¿Tú sabes lo que le dijo Jesús a Herodes cuando le dijo, ¿es usted el Hijo de Dios? Así como tú afirmas todo eso. Y él le dijo, tú lo has dicho. Sí. ¿Cuáles son los otros ejes? El otro eje que vamos a financiar a través de ese proyecto de ley es la rearborización de la ciudad. 2 millones de árboles en el Distrito Nacional. ¿Y para sembrarlo Ciudad dónde? Jardín. ¿Dónde? Hay espacio. Hay espacio. ¿Están identificados? En el Botánico, en el Centro Olímpico Juan Pablo pero Duarte. El Botánico no me lo mencione, pero hace falta más lugares porque aquí no dejan espacio. Jacqueline, querida, son 10 kilómetros cuadrados que se requieren, que están ahí. El problema de la impermeabilización de la ciudad, que genera todas las inundaciones que tenemos en la circunscripción 1, es por la falta de árboles. Sí, claro. Y además eso genera otro problema, la sensación térmica, que tenemos que trabajar eso y en la calidad del aire en el Distrito Nacional. Por eso estamos incluyendo el financiamiento de ese proyecto que denominamos Ciudad Jardín. El otro proyecto de ley tiene que ver con una experiencia larga que tenemos en la lucha contra la burocracia. Se llama RD más simple. Es la continuación de aquello que iniciamos en el Consejo de Competitividad y busca reducir la carga burocrática, es decir, la cantidad de papeles y de costos que tiene la economía, que se llama el costo social de los trámites, de un 5% del Producto Interno Bruto que está actualmente, según la medición que nosotros hicimos en el gobierno, 295 mil millones de pesos, a un 1.5% del PIB, es decir, restarle a eso más de 250 mil millones de pesos en carga burocrática para dinamizar la economía. Ahí estamos planteando, por ejemplo, eliminar el anticipo, estamos planteando eliminar el 1% de los activos, estamos planteando también la reducción del tiempo de emisión de los permisos de uso de suelo y estamos planteando quitarle al Ministerio de la Burocracia Nacional la lucha contra la burocracia. Me refiero al Ministerio de Administración Pública, que este gobierno desvirtuó el programa, o el Congreso, mejor dicho, de lucha contra la burocracia, poniendo el queso en manos del ratón. En vez de darle el liderazgo al Ministerio de Hacienda, que es el órgano que tiene interés en que la economía se dinamice, reduciendo trámites, se lo dieron al Ministerio de Administración Pública. Y le quitaron las facultades al Consejo de Competitividad de liderar el asunto. Nosotros estamos proponiendo que el Consejo de Competitividad se convierta en un instituto de competitividad y mejora regulatoria para liderar técnicamente la lucha contra la burocracia. Qué pena no tener más tiempo, vamos a tener que invitar pronto, pero interesante y no cabe duda que es un gran expositor y un gran vocero. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael Paz. Nos vamos a comerciales.